Bueno, señores, ya llegamos al plato fuerte. Casi nos vamos a la pausa. Sin embargo, debemos de comenzar ya con este plato fuerte porque es demasiado lo que tienen que contar y lo que tenemos que aprender. Bueno, tenemos a Dania Heredia. Dania Heredia es licenciada en Derecho, es magíster en Derecho Empresarial y Legislación Económica, asimismo, Executive Master Business Administration, tiene un MBA, tiene bastantes estudios, pero asimismo también pertenece a varias asociaciones, es bastante activa, asociaciones de gran importancia en la República Dominicana como Adosona, AIRD, Ecorred, Cámara Franco-Dominicana y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Actualmente se desempeña como asesora de comunicaciones y asuntos corporativos de CEMEX, asimismo como gerente legal de CEMEX, gerente legal de comunicaciones y asuntos corporativos, de medio ambiente y directora legal del Clúster del Caribe y medio ambiente. Bueno, Dania, para nosotros es un gran honor tenerte. Hoy vamos a hablar de la Ley de Residuos Sólidos y Coprocesamiento y de Energía de Hornos de Cementos. Dania, buenas noches. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos por la invitación al programa. Para mí de verdad que es un honor poder utilizar esta plataforma para compartir un poquito nuestros conocimientos y nuestra aproximación con la ley de residuos y coprocesamiento. Una ley que es importante que empecemos a conocerla, a divulgarla, sobre todo por las implicaciones que trae y el objetivo de enrutarnos hacia un país sostenible en materia de residuos. Yo siempre digo que lamentablemente en nuestro país nos acordamos de los residuos cuando Duquesa arde, cuando amanece una isla de plástico en el malecón producto de una tormenta, como pasó en el 2018 con la tormenta Beryl, cuando Lewis Hamilton viene y dice que las playas dominicanas están llenas de basura, eso nos duele el corazón, o cuando una chica aficionada publica en la revista Vogue una foto también de una playa llena de basura. En esas circunstancias es que nos duelen los residuos, nada más, porque nos duele el orgullo. Pero fuera de eso, pues olvidamos el tema. Y la verdad es que es una problemática que nuestro país ya tiene que empezar a mirar, sobre todo por nuestra condición insular y por ser un destino turístico. Hay muchos países que han transitado el camino por el cual se ha enrutado la República Dominicana en términos de normativa, y creo que nosotros pudiéramos aprender de esas experiencias para saltarnos unos cuantos pasos y poder empezar a mostrar avances en esta materia. Okay. Muy bien, Dania. Mira, vamos a continuar. Bastante contenido tenemos y que estamos ansiosos de empezar a aprender pues, de esta ley. Coméntanos qué nos trae de beneficios esta ley de residuos sólidos. La ley de residuos sólidos, bueno, se llama Ley de Residuos Sólidos y Coprocesamiento. Básicamente lo que busca es eliminar la dispersión legal y regulatoria que desde el año pasado reinaba en el ordenamiento jurídico dominicano, con muchas leyes, normas, políticas, disposiciones dispersas, que a su vez su ejecución también se encontraban dispersas por instituciones distintas. Esta ley viene a recoger toda esa dispersión jurídica y de ejecución y trae, como bien lo indica, una gestión integral donde se delimitan las responsabilidades y las obligaciones que van desde las instituciones de gobierno llamadas a ejercer políticas públicas en esta materia, como los ciudadanos o los grandes generadores, pequeños y microgeneradores. ¿Qué nos trae como beneficio? Bueno, el hecho de bajar lo que es la dispersión jurídica, pues definitivamente te pudiera garantizar
una ejecución mucho más asertiva en cuanto a las instituciones llamadas a ejecutar y a poner en la ley a ser implementadas. Estamos hablando específicamente del Ministerio de Medio Ambiente y los ayuntamientos que tienen, vamos a decir, su rol particular en el tema relacionado con los residuos. Esta ley tiene como base varios instrumentos de carácter de política pública, instrumentos financieros e instrumentos de abogacía. Yo quisiera aquí quizás resaltar todo lo relacionado con los instrumentos de carácter económico y financiero. La ley trae todo un esquema relacionado con la contribución especial. Me imagino que ustedes habrán visto hace unos días la Dirección General de Impuestos Internos publicó cómo va a ser el mecanismo de cobro de esa contribución especial de la ley de residuos. Esta contribución precisamente tiene la característica de ser una tasa porque va dirigida a un objetivo en particular, que es destinarlo a todo el manejo de gestión integral de residuos. Es como un capital semilla que se va a estar recopilando a través de esta contribución para luego pasarlo. La DGI debe pasarlo a la Tesorería la Tesorería Nacional y a su vez la Tesorería debe pasarlo a un fideicomiso público-privado que también ha sido creado por ley para el manejo no solamente de esta contribución especial, sino también de todos los aportes y contribuciones que pudieran venir del sector tanto público como privado para la gestión de los residuos, así como el establecimiento de todas las tasas por recolección, por disposición de residuos, y todo lo que tiene que ver con la estructuración de una cadena, vamos a llamar logística, que le pueda dar un orden lógico a lo que es la disposición de residuos, siendo el vertedero, vamos a llamarlo así, el último paso de esa cadena, donde la idea es que todos los residuos puedan ser aprovechables o reutilizables o reciclados antes de que lleguen al vertedero. Es lo que se llama el principio de economía circular. Entonces, ese fideicomiso público-privado es otro instrumento también financiero que trae la ley, que estará compuesto por instituciones del gobierno, como el Ministerio de Medio Ambiente que lo va a presidir, está FEDOMU, está la Liga Municipal Dominicana, y por parte del sector privado, hay un representante del Poder Ejecutivo, nombrado por el Poder Ejecutivo relacionado con el mercado de residuos, ECORRED, la Asociación Nacional de Empresas Protectoras del Medio Ambiente, de la cual formo parte como miembro fundadora desde hace muchos años y hoy día ostento la vicepresidencia de la misma, y AIRD, también como, vamos a decir, asociación que tiene un asiento en ese fideicomiso público-privado que está llamado a manejar todo el tema de los fondos y la disposición de esos fondos para el pago de las tasas y a empresas que se dediquen a la valorización de los residuos. Otro instrumento financiero es el relacionado con el bono verde, también implementado de manera expresa en la ley, y una serie de instrumentos, vamos a decir, de incentivos fiscales que también han sido reconocidos por la ley en beneficio de aquellas empresas que puedan desarrollar proyectos tendentes a la valorización o recuperación de residuos, que van desde la implementación de proyectos hasta el desarrollo de tecnologías. Y bueno, es una categorización de incentivos que implica exenciones a la importación de maquinarias, al impuesto sobre la renta. Hay como 2 incentivos más
que tienen una vigencia finita. Esos son unos incentivos que están llamados a ser aplicados por un periodo de 5 años, pero la idea es que el inversionista privado pueda, vamos a decir, desde el punto de vista económico, sentirse motivado a hacer inversiones sobre la base de estos incentivos tendentes a desarrollar lo que son modelos de sostenibilidad para la recuperación de los residuos. Una pregunta importante, ¿cómo vincula, o más bien cómo desvincula esta ley a los ayuntamientos en el rol tradicional que han tenido de, digamos que de dirigir todo el proceso de gestión relativo y gerenciamiento relativo a los residuos sólidos? Bien, si nos fijamos en la ley, los ayuntamientos tienen un alcance bien delimitado de acuerdo a las disposiciones de la ley, sobre la base de su potestad jurisdiccional, ¿no? Al final de cuentas, toda la política relacionada con la caracterización, diagnósticos de residuos, planes de implementación deberán ser liderados por el Ministerio de Medio Ambiente. Ya prácticamente con esta ley se elimina esa dispersión de que cada ayuntamiento toma controles de ejecución respecto a qué va a hacer con los ayuntamientos con los residuos, perdón. Y de hecho, todo el tema del manejo de los vertederos a efectos de funcionamiento y de pago de tasas ya no va a estar controlado por los ayuntamientos, sino que cae dentro del alcance del fideicomiso público-privado creado para esos fines. Entonces, sí, el ayuntamiento tiene sus funciones normativas del establecimiento, por ejemplo, de ordenanzas relacionadas con el barrido, con la recolección de residuos. Tiene básicamente que también desarrollar capacidades para poder gestionar todo lo relacionado con la administración del vertedero, la recogida de la basura. También siguen siendo parte de los ayuntamientos, pero sobre la base de una política y de principios dictaminados por el Ministerio de Medio Ambiente. Ok, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las actividades económicas, o danos varios ejemplos que tenemos dentro de esto del aprovechamiento de los residuos sólidos y el coprocesamiento? Lo pregunto porque, siendo una persona que no conoce sobre el tema, pero sí he visto en algunos países que hay una actividad económica en agrupar los residuos sólidos, transportarlos es otra cosa, el procesamiento es otra cosa, la generación de electricidad, que es un tema ya más amplio y me gustaría dejarlo para después de la pausa. Pero antes de eso, o sea, nos pudieras así por encima pues comentarnos esas actividades. Mira, de los principios más importantes que trae la ley, que son muchos, desde mi punto de vista, el principio de la jerarquización de los residuos, quizás para mí es el más relevante. Aunque no está plasmado como un principio per se, si te lees la ley te das cuenta que el espíritu que recoge la misma es precisamente lo que la doctrina internacional ha categorizado como una jerarquización de los residuos para darle un uso inteligente a los mismos. Y esto va desde cambiar patrones de comportamientos y de consumo, empezar a ser más sostenibles en nuestro comportamiento y patrones de consumo, hasta reciclar o reutilizar lo que pudiera ser, siguiendo con la valorización, valorizar aquello que no se puede reutilizar o que no se puede reciclar. Otros métodos, vamos a decir, de disposición, como es la incineración, el biogás, la composta, hasta finalmente llegar al vertedero. Lo que no pueda ser aprovechado
en todas estas fases que les mencioné, desde la reutilización, el reciclaje, la valorización, que forma parte del principio de economía circular, entonces es lo que va a llegar al vertedero. Precisamente porque se ha identificado que los residuos tienen, para algunos procesos, pueden ser fuentes de energía, pueden ser fuentes de aprovechamiento, que al tirarlo al vertedero, pues estás dejando pasar, vamos a decir, la oportunidad de tú convertir un residuo en una materia prima secundaria, que puede ser incluida en algún proceso en específico. Te doy un ejemplo, las llantas. Históricamente las llantas, cuando dejan su vida útil, pasan a ser una materia prima que, aprovechada bajo ciertas condiciones técnicas, pueden ser convertidas en energía. Entonces aquí, ¿qué hemos visto? Cuando se han cerrado vertederos, se han hecho cierres de vertederos técnicos, pues no ha habido otra oportunidad que no sea enterrar 5.000, 6.000 llantas que terminan botadas, arrumbadas en los vertederos, porque el país no tiene una infraestructura adecuada para poder utilizarlas y valorizarlas en otros procesos productivos. Entonces prácticamente estás enterrando energía, así de simple. Entonces ¿cuál es la idea con esta ley? Pues crear, desarrollar toda la cadena logística que te va a permitir, desde que el residuo se genere, crear, por ejemplo, estaciones de transferencias, plantas de clasificación de residuos, darle una estructura a todo el tema del reciclaje, una estructura, capacidad financiera, para que todo el que quiera reciclar se puedan desarrollar puntos de reciclaje que sean visibles. Hoy día yo quisiera reciclar en mi casa, pero mucha de la gente, cuando hablo de estos temas, me dicen, pero ¿para qué reciclo? Si al final lo que yo reciclo, si lo tiro al zafacón, va a parar en el vertedero. Yo digo, hay que hacer el esfuerzo, porque quizás para ese buzo que está en el vertedero tiene la oportunidad de conseguir ya una materia prima que la clasificaste, que la reciclaste, y para su trabajo es mucho más fácil. Pero la intención final es precisamente que desde nuestros hogares, desde todos los procesos productivos que generen residuos, pueda haber un uso inteligente. Si yo, por ejemplo, Ania, sí. Un momento. Yo tengo varias cosas que quiero preguntarte, pero primero vamos a hacer una breve pausa que nos toca. Perfecto. Yo tengo una experiencia personal que quiero dilucidar aquí, que quizás otros se sientan identificados con el tema de reciclaje, a ver qué me puedes orientar al respecto. De acuerdo. Pausa, radio escucha, y volvemos en breve. Y estamos hablando de la ley de residuos sólidos y coprocesamiento y la energía en hornos de cemento. Antes de continuar, vamos a pasar los números telefónicos por si ustedes tienen alguna pregunta al respecto que hacer. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bien, pues Dania, ahora te pregunto sobre la energía en hornos de cemento. ¿Qué es esto? Coméntanos, por favor. Bien, pues el título de la ley, como vemos, es Ley de Residuos Sólidos y Coprocesamiento. El coprocesamiento no es más que la utilización en hornos cementeros de energía derivada de residuos. Los hornos cementeros, por su característica técnica,
de sus altas temperaturas por encima de 2000 grados Celsius, por el hecho de que no generan cenizas en el proceso de quema, tienen bondades técnicas desde el punto de vista ambiental que le permiten utilizar la materia prima que se desprende del residuo. Y bajo ciertas condiciones, ciertos tipos de residuos pueden ser utilizados en hornos cementeros para desplazar el combustible convencional, como es el carbón o el coque, por energía derivada de residuos. Entonces, esto tiene, vamos a decir, dos grandezas. Número uno, ayuda pues a mitigar que los residuos lleguen a los vertederos, ¿de acuerdo? Todo el tema de la generación de residuos en los vertederos, pues en vez de ir a parar a ese lugar, pues bajo ciertas condiciones pueden ser utilizados en los hornos. Y número dos, se mitigan emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de CO2, porque en la medida en que vas desplazando esa matriz convencional del uso de carbón o de coque por energía derivadas de residuos, las emisiones de CO2 disminuyen. ¿Qué pasa? Técnicamente el coprocesamiento, que así es que se llama el hecho de utilizar residuos en hornos cementeros para convertirlos en energía, tiene que responder a una serie de adecuaciones y condiciones técnicas para que realmente ese residuo se pueda aprovechar. Me explico. En los hornos cementeros, para tú lograr una estabilización en función de su operación, tú necesitas incluir ese residuo libre de particulados, de contaminación. El residuo debe llegar al horno, o en este caso a la planta que lo va a coprocesar, en condiciones limpias, libres de alambres, libres de clavos, libres de lixiviados, en condiciones que real y efectivamente te puedan garantizar una continuidad de la estabilización del horno. Entonces esto no deja de ser sumamente retador y es la razón por la cual el coprocesamiento pues en este país no hemos podido llegar a los niveles que han llegado, por ejemplo, operaciones de Europa, porque se necesita desarrollar esa cadena logística que hablamos en el segmento anterior. Tú necesitas tener estaciones de transferencia, tú necesitas tener plantas de clasificación, toda esa logística que te asegure que el residuo llegue. Ahí yo voy a una pregunta que me hicieron a propósito de este tema, que es lo que quería esbozar. Alguien me preguntó, o sea, me mandó que preguntara lo siguiente. Por ejemplo, hace un tiempo, cuando no se tenía mucho conocimiento del tema de la ley de residuos sólidos y cómo aprovechar los residuos sólidos y todo eso, alguien intentó hacer una especie de negocio con el tema de reciclar cosas, almacenarlas, que eso es lo que uno tiene que almacenar en grandes cantidades para poder luego hacer un proceso de venta. Entonces, dentro de la referencia que le dieron a esa persona era que en los alrededores del vertedero de Duquesa es que como que hacían ese acopio de esos residuos. Ahí habían ya como mini empresitas, así al aire libre, pero delimitada por como con algo que dividía la zona. Y uno era para la botella plástica, otro era para el cartón, otro era para los plásticos de computadora, otro era para papel y así. Pero ahí ahí había como una especie de regulación no regulada, porque no era bajo ninguna ley, y ellos tenían precios establecidos, ¿entiendes? Entonces, ese tipo, con este tema de la ley, ¿cómo cambian esas cosas? ¿Qué tienen que hacer esas empresas? ¿Tienen que pasar un proceso de regulación? ¿Es toda oportunidad que más gente pueda entrar en este tipo de negocios sin tener que necesariamente... Porque del mismo vertedero fue que mandaron a la persona, mira, para tú poder hacer eso aquí,
tú tienes que hablar con ese grupo de empresas que están ahí afuera. Vean como 10 o 12 empresitas que tenían muchas cosas diferentes para eso. La ley está llamado a darle un carácter formal a esa situación, porque precisamente muchos de los esfuerzos que empresas han querido desarrollar para valorizar residuos mueren en el camino, porque cuando el mercado se entera que una empresa X que tiene cierta reputación quiere comprar llantas para coprocesar, por ejemplo, entonces el precio inmediatamente aumenta. Entonces el caso de negocio que tú hiciste para que los números te dieran, se te va quedando en el camino porque se genera en el mercado una especie de, vamos a decir, de especulación de ese residuo. Y al no tener una regulación que obligue una disposición final en un lugar en específico de ese residuo, pues sencillamente muchos de esos actores preferían mandarlo al vertedero o tirar esas llantas en el río o tirarlas en la calle. Uno de los principios que trae la ley es el de la responsabilidad extendida del productor, comercializador e importador. En otras legislaciones eso es lo que se llama planes postconsumo. Si tú eres productor de baterías o eres productor de llantas o de aceites, hay una serie de residuos que ya fueron incluso categorizados por la ley que los van a ser alcanzados por los planes postconsumo. Tú tienes que presentar al Ministerio de Medio Ambiente un plan para verificar el destino final de ese residuo cuando deje su vida útil. ¿Ok? Y la idea no es que llegue al vertedero. Si ese residuo puede ser valorizado, reciclado o reutilizado, Medio Ambiente tiene que tomar conocimiento de ese asunto y a través del fideicomiso identificar cuál va a ser la cadena de valor que ese residuo que alcanzan los planes postconsumo se va, vamos a decir, a aplicar para que el mismo, en vez de llegar al vertedero, llegue a alguna empresa o alguna audiencia o algún interesado que lo pueda reutilizar, reciclar o valorizar. Entonces, de ahí es sumamente importante que el negocio o que el mercado pueda organizarse en toda la cadena de valor, en toda su estructura, primero para ir bajando los niveles de informalidad y que esas tasas, esas tarifas que tienen detrás un sentido económico puedan ser fijadas a los fines de darle cierta organización al mercado en ese sentido. Entonces, estamos hablando, Dania, que medio ambiente, si logra hacer que se cumpla, así como la Superintendencia de Electricidad tiene que hacer que se cumpla la Ley General de Electricidad y sus reglamentos y normativas, medio ambiente estructura todo su organigrama para que esto se cumpla y pudiera dar un aporte importante, un empuje importante a lo que son las alianzas público-privadas, porque esto va a generar que se creen más nichos o empresas, ya sea MIPYMES o algo, que se generen para esto. Y doy un ejemplo sencillo, por ejemplo, los condominios donde nosotros vivimos, cada uno de nosotros. Alguien administra esos condominios. En esos condominios se genera basura. Si la disposición de los residuos sólidos que están ahí se clasifican desde un condominio, de esas administradoras que tienen 10, 20, 30 edificios se clasifican, ya tú estás generando de manera organizada una serie de desechos y lo puedes disponer con un precio X y eso pudiera tener un uso y no simplemente tirarlo a un vertedero. Así es. Sí, la ley de hecho obliga a la clasificación desde la fuente y trae categorías de generadores de residuos que en base a esa categoría pues también tiene que aplicar una serie de programas para la disposición final de ese residuo. En materia de alianza público-privada a nivel internacional, hay muchas alianzas públicas privadas que no han funcionado, pero sorprendentemente en materia de residuos es un caso de éxito. Las alianzas público-privadas en materia de residuos, si te pones a estudiar doctrina comparada, han sido de los casos de éxito que han funcionado en otros países. Yo les contaba el caso de Europa. Europa
ha llegado a niveles de sustitución por coprocesamiento de más de un 60-70%. Entiéndanme bien lo que eso significa. La basura se utiliza en más de un 60-70%, mediante la cual se genera energía a través del residuo. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar Austria hace 2 años y ver cómo ha evolucionado en materia de aprovechamiento de residuos y energía, salvando las distancias y reconociendo las asimetrías entre los países. Ellos empezaron este mismo esfuerzo en el 1969 y tenían 50 vertederos. Hoy día nada más tienen 3 y ya prácticamente están a un nivel en que los mismos ayuntamientos y los sitios de acopio donde llega la basura pueden incluso hasta identificar los comportamientos de consumo de las familias. Y de ahí se hace una clasificación para determinar qué pudiera ir a un horno cementero para coprocesar, qué se pudiera reciclar, qué se pudiera reutilizar. Entonces, quizás un caso más cercano es Polonia. Polonia inició todo este esfuerzo de organizar sus residuos en la década del 2000, hace 21 años. Y los niveles de éxito que también en esta materia ha desarrollado son impresionantes. Entonces yo digo que por algún sitio hay que empezar. Lamentablemente en América Latina el coprocesamiento necesita un fortalecimiento a nivel regulatorio, a nivel técnico. Y es de las cosas que nosotros estamos esperanzados con esta ley, de que se puedan seguir completando toda la parte normativa para asegurar que se inicie con una implementación progresiva. Como yo les decía al principio, estos países, nosotros podemos aprovecharnos, saltar ciertas décadas, espacios de tiempo, aprendiendo de las lecciones aprendidas de estos países, ¿no? Para poder homologar aquí y dejar de quizás aprender de los errores que ellos cometieron para nosotros hacer una transición mucho más rápida. Claro, y la verdad es que en estos tiempos todo avanza mucho más rápido, y para los que miran la historia, avanza aún más rápido, porque aprendemos de lo bueno y de lo malo, y ya esto está hecho, aquí no hay que inventarse nada. Así que es una voluntad firme, mayor voluntad de todos los actores, y lo más importante, de todos nosotros los consumidores, porque a diferencia de otros negocios, digamos que aquí el esfuerzo, entiendo, más proactivo lo hacemos nosotros mismos, los ciudadanos todos. Ojalá que continúe una campaña de concientización que provenga del Estado, un esfuerzo mancomunado para que en corto tiempo todos nosotros los ciudadanos tengamos bien adentrado la conciencia sobre el tratamiento de los residuos sólidos y el coprocesamiento. Muchas gracias, Dania Heredia, por tu brillante explicación. Estará alojada en YouTube, en el canal de YouTube de Sol FM, así como todas las intervenciones que hacemos. Y bueno, señores, darle las gracias a ustedes, los radioescuchas, por acompañarnos esta noche en esta aventura de aprender dentro de energía y combustible de los residuos sólidos y el coprocesamiento. Muy buenas noches en nombre de mis compañeros Ignacio Matos, José Colón Contreras y nuestra invitada Dania Heredia, y nos vemos el próximo martes. Recuerden que nuestro Instagram es Energía, Combustibles y Más, a su disposición. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Y actores comerciales para informarle todo lo que usted no sabe. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decir la verdad.